Buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿cierto? Les damos la bienvenida a una nueva jornada organizada por AIDA Argentina y AIDA Joven Argentina, en donde damos tratamiento a las implicancias que esta pandemia ha tenido particularmente sobre el derecho de seguros. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es COVID-19, la cuarentena y el deber de no dañar a otro en los procesos penal y civil, y estará a cargo del doctor Martín Diego Pirota. Enunciando brevemente algunos de los vastos antecedentes del doctor Pirota, podemos mencionar que es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Derecho de Daños, egresado de la Universidad de Belgrano. Ha cursado también numerosos posgrados, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, entre ellos Derecho a la Información y Derecho de Daños, respectivamente, ambos dictados en la Universidad de Salamanca, España, como así también Derecho de Seguros, dictado en la Universidad Católica Argentina. Asimismo, el doctor Pirota es autor de diversos libros, entre ellos Responsabilidad por daños derivados del peaje, publicado en el año 1999 en Editorial Belgrano, Peaje y Responsabilidad Civil, publicado en el año 2000 en Editorial Lumière, Compendio Jurisprudencial sobre accidentes de tránsito en carreteras y autopistas, publicado por la editorial Robinsal Colzoni en el año 2003, y Vías Humanas, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2008. Asimismo, el doctor Pirota ha escrito varios artículos sobre temas de actualidad desde la óptica del derecho, y acerca del tema elegido ha disertado y participado de cursos de posgrados, congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales que trataron las problemáticas planteadas. Es miembro del Foro de Derecho Privado Latinoamericano, Delegación Chaco Corrientes, y miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros. Actualmente el doctor Pirota desempeña su labor profesional en la Ciudad Resistencia como miembro del estudio jurídico notarial Pirota y Asociados. Habiendo realizado la presentación del disertante, le cedemos la palabra a Martín para que comience con su disertación, y previamente les recordamos que a medida que transcurre la misma pueden enviar preguntas por la vía del chat, que luego van a ser efectuadas al disertante cuando culmine, o pueden también tomar la palabra una vez que termine con la disertación. Adelante, Diego. Martín, perdón. Tenés el micrófono silenciado, Martín. Ahí estoy tratando de habilitártelo. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Agradezco a AIDA Argentina y a AIDA Joven por esta invitación, especialmente a la doctora Fabiana Compiani, a su presidente, también al SILA y a su presidenta, que veo que está también en línea, la doctora Sandra Ramírez, por la difusión de este evento. La idea es plantear algunas reflexiones que me generaron a mí algunas certezas y también dudas, ¿no? Y que la doctrina y la jurisprudencia tendrá que ir despejando en el campo de la responsabilidad extracontractual o delictual, es decir, la responsabilidad generada del acto ilícito por oposición a la responsabilidad contractual o obligacional, que es la derivada del incumplimiento del contrato. Fundamentalmente nos vamos a enfocar en la responsabilidad extracontractual. Desde la instalación de la cuarentena comencé a pensar casi obsesivamente en este deber de no dañar a otro, ¿no? Y básicamente se me vino a la mente aquellos primeros años de la facultad, puntualmente el primer año, en la materia de Derecho Romano, ¿no? Cuando habíamos estudiado aquellos tres principios del derecho romano, el de no dañar a otro, el de vivir honestamente y el de dar a cada uno lo suyo. Es decir, estos tres pilares fundamentales del derecho que después fueron orientadores de nuestro derecho continental. Yo quise darle un enfoque no solamente jurídico,
sino también humanitario al trabajo, a este trabajo que ahora se convierte en una conferencia, pero ya fue un trabajo editorial de doctrina que salió publicado hace muy pocos días. La inesperada pandemia generada por este virus mutante del COVID-19, que es integrante de la familia de los coronavirus, y las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que impuso en nuestro país el decreto 297 del 2020, prohibiendo la circulación a los fines de evitar el contagio, toda vez que hasta el momento no existe una vacuna o una medicación antiviral para tratar de contrarrestarlo, nos convoca a reflexionar sobre la conducta asumida por los seres humanos como integrantes de una comunidad, es decir, el impacto que tienen las conductas individuales en la sociedad, la conciencia del riesgo latente de contagio del virus, si somos conscientes de esto, y las consecuencias legales que se derivan del incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el confinamiento preventivo, social y obligatorio. Motivada en la protección de la salud pública, que es un derecho garantizado en nuestra Constitución Nacional, el artículo 42, y también está íncita en el preámbulo de nuestra Constitución cuando habla de promover el bienestar general. Y en virtud de esto, utilizando como fundamento la salud pública, se restringen derechos de los ciudadanos, derechos individuales que están contenidos en el artículo 14 de nuestra Constitución, fundamentalmente a circular, a comerciar, a ejercer industria lícita, a poder reunirnos en actividades sociales, deportivas, recreativas, culturales. Todos estos acontecimientos están suspendidos o restringidos en virtud justamente de esta protección a la salud pública como bien supremo o como bien colectivo, teniendo como referencia, como dijimos, este principio de no dañar a otro, el alterum non ledere, que tiene raigambre constitucional en nuestro país, en el artículo 19, y también tiene raigambre legal en los artículos 1708, 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial, y como norte y anhelo tenemos la prevención del daño, también contenida e incorporada en el artículo 1710 a 1713 de nuestro Código Civil y Comercial. Acá ocurre lo mismo que en los siniestros viales. Es que creemos que no nos va a pasar. No tomamos conciencia del riesgo vial hasta que sufre un accidente algún familiar o pariente nuestro, algún amigo, y allí sí tomamos conciencia recién de que nos puede tocar. Con el virus puede ocurrir lo mismo. Esta etapa de distanciamiento social ha impuesto una serie de modificaciones o cambios en nuestros hábitos de conducta, ¿no? Y ha potenciado la creatividad, las capacidades de adaptación y de improvisación de los seres humanos, mostrando lo bueno y lo malo que tienen las personas. A la vez que también nos sirve para aumentar o darle mucha importancia a los pequeños gestos o actos de la vida, ¿no? Que en épocas de normalidad pasaban muchas veces desapercibidos. Como nunca antes se observó y valoró la conducta individual en nuestro metro cuadrado, aportando nuestro granito de arena para cuidarnos y cuidar a nuestras familias y a nuestros vecinos, y que esto repercuta como un círculo virtuoso en los restantes habitantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de la Argentina, por supuesto, logrando así que el sacrificio personal se transforme en un acto de solidaridad para con toda la sociedad. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo, dice la regla de oro con basamento en el sentido común y que garantiza la tranquilidad de conciencia. La cuarentena, con sus sucesivas extensiones, que es una medida preventiva, ha superado ya los 40 días que le dan identidad, por lo menos en el caso nuestro, en el caso de la Argentina, y más puntualmente en el caso de mi provincia, la provincia del Chaco, aunque según el diccionario de la Real Academia Española habla de que la cuarentena indica en una de esas acepciones tiempo de 40 días, meses o años, incrementando los niveles de angustia y de ansiedad en las personas por la incertidumbre de no saber cuándo se termina esto.
lo que provoca que la población baje la guardia, se relaje y hasta comience a dudar de la eficacia de la cuarentena, ¿no? Y hasta muchas personas se rebelen y digan que a partir de tal fecha van a continuar o van a comenzar nuevamente a retomar sus actividades habituales, buscando formas de evadir este encierro, ¿no? Sumado a ello a la presión económica que existe por no poder trabajar, por no poder ejercer industria lícita, por no poder comerciar, y esto hace que haya una notable tensión entre la salud y la economía, ¿no? Que las autoridades públicas, nacionales, provinciales o municipales deberán equilibrar buscando formas y protocolos de bioseguridad para que cada una de las actividades pueda retornar a su ritmo habitual para de esa forma lograr empezar a convivir con el virus, ¿no? Porque aparentemente pensamos que esto iba a ser por un tiempo y se iba a ir, pero a medida que va pasando el tiempo, ya llevamos casi 3 meses de cuarentena, parece que tenemos que empezar a convivir con el virus, y para empezar a convivir tenemos que empezar a cumplir medidas o protocolos de bioseguridad para cada una de las actividades, para de esa forma evitar las aglomeraciones o congestionamiento social, respetar la distancia social, el uso de tapabocas o barbijos y todas las medidas de seguridad necesarias para poder convivir en condiciones de seguridad. Debemos recordar que así como no hay derechos absolutos, incluso hasta el derecho a la vida está restringido en algunas situaciones puntuales, como los casos del aborto necesario o terapéutico o el aborto sentimental o eugenésico, tampoco ningún derecho puede ser ejercido abusivamente, y en ello nuestro Código Civil y Comercial dice que en caso de el ejercicio abusivo, el juez puede tomar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos del abuso y, si es necesario, imponer una indemnización para la persona que esté abusando de este derecho y ocasione perjuicio a los demás, esto en virtud del artículo 10 de nuestro Código Civil y Comercial. Y por supuesto, los derechos a la libre circulación, a trabajar, a reunirse y a comerciar no están exentos de esta restricción, porque recordemos que todos los derechos son relativos y pueden ser reglamentados razonablemente, como dice nuestra Constitución en el artículo 28. Pero así como ocurre que hay conductas positivas o valiosas, que son la de la gran mayoría de los habitantes de la sociedad y que conforman un círculo virtuoso que protege a la sociedad en su conjunto, existe una minoría de personas que con acciones u omisiones disvaliosas, que tienen mayor repercusión mediática que las buenas acciones, están dispuestos a romper ese círculo virtuoso, amenazando la subsistencia, la convivencia y las normas impuestas para la vida en sociedad, en este contexto de emergencia sanitaria por el que nos toca atravesar. Así aparecen los llamados rompecuarentenas, es decir, aquellos sujetos que con acciones individualistas, egoístas, irresponsables y con pleno conocimiento de sus actos y consecuencias, deciden voluntariamente asumir riesgos, violar las disposiciones del confinamiento o distanciamiento social, poniendo así en peligro la salud pública por la amenaza del contagio del virus y la posible propagación a los restantes miembros de la sociedad, generando así lo que se ha llamado la circulación viral o la circulación comunitaria del virus. Teniendo en cuenta que toda sociedad civilizada se construye sobre la base de premios y castigos, fueron previstas sanciones administrativas incorporadas al DNU, al Decreto de Necesidad de Urgencia 297 del 2020 de la Argentina, que prevé multas y retención preventiva de vehículos para quienes violen la cuarentena, y también sanciones penales contenidas en el Código Penal de nuestro país, puntualmente delitos contra la salud pública, propagación de enfermedad en sus aspectos dolosos y culposos, delitos de violación de medidas contra epidemias y los delitos contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad,
para aquellos que incurren en transgresiones a la legislación. También, por supuesto, que puede generarse la responsabilidad civil del infractor por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona o en sus bienes, siempre que se acrediten los 4 elementos o presupuestos de la responsabilidad civil, sin la antijuridicidad o ilicitud, el daño, la relación de causalidad entre esa conducta antijurídica y el daño, y los factores de imputación legal o atribución de responsabilidad para poder imponer responsabilidad civil a ese sujeto infractor. Mientras que las eximentes de responsabilidad seguirán siendo las mismas, ¿no? El caso fortuito o la fuerza mayor, el hecho o la culpa de la víctima o el hecho o la culpa de un tercero por quien no se debe responder, siempre que estas dos últimas reúnan los requisitos propios del caso fortuito de la fuerza mayor, es decir, que sea un hecho imprevisto o imprevisto, inevitable o ajeno o extraño a la conducta del victimario. Yo considero no necesario aquí ver un breve pantallazo de estos 4 elementos para refrescar únicamente los 4 elementos o presupuestos de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de la antijuridicidad o ilicitud, es una acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico. Hace unos años hablábamos de una antijuridicidad o ilicitud formal y subjetiva, porque se exigía una conducta contraria de la gente, una conducta contraria a una norma jurídica. Hace unos años se habla de una antijuridicidad material y objetiva, porque no solamente se requiere un hecho de la gente contrario a la ley, a un decreto o a una legislación específica, sino puede ser un hecho contrario a un principio general del derecho, como el principio de no dañar a otro, el alterum non ledere, puede ser una transgresión a las buenas costumbres, a los principios generales del derecho, es decir, no solamente se ha expandido, hay una expansión de la antijuridicidad o de esta ilicitud. La antijuridicidad, recordemos, desaparece por las causales de justificación de la conducta, como el estado de necesidad, la legítima defensa, la obediencia debida, el cumplimiento de un deber y el consentimiento de la víctima. El daño, el otro gran elemento, ¿no? Es decir, un detrimento, una lesión a un derecho o a un simple interés de hecho protegido por la ley, un derecho, una lesión o detrimento a un interés individual o colectivo, espiritual o patrimonial. Desde hace unos años hablamos de derecho de daños, reemplazando a la antigua expresión responsabilidad civil, pero también, por supuesto, que el daño, para ser un daño jurídicamente resarcible y no quedar en un daño físico o fenomenológico, tiene que reunir ciertos requisitos, como debe ser un daño cierto o existente, es decir, constatable por el juez al momento de dictar sentencia, porque no se indemniza un daño eventual, hipotético o conjetural, debe ser subsistente, reviste ese carácter mientras no sea reparado por el responsable civil, debe ser propio, es decir, personal del reclamante, que a su vez puede ser directo, porque lo afecta al propio reclamante, o puede ser indirecto, cuando lo sufre el reclamante, pero se repercute inmediatamente sobre damnificados indirectos, como por ejemplo el caso de muerte. Y tiene que haber una afectación de un derecho subjetivo o un simple interés de hecho protegido por la ley. La relación de causalidad del otro gran elemento, es decir, el nexo de causalidad adecuado que debe existir entre la conducta antijurídica y el daño. La causalidad adecuada debe ser apreciada con criterios de regularidad estadística, es decir, aquello que acostumbra a suceder en la vida misma según el curso natural y ordinario de las cosas. Los juristas españoles penales advirtieron que había varias teorías para tratar de explicar la causalidad adecuada, la teoría de la causa próxima que se utiliza en el derecho anglosajón, la teoría de la equivalencia de las condiciones o condictio sine qua non, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la causa próxima, pero la que utiliza nuestro país, tanto para la esfera penal como civil, es la teoría de la causalidad adecuada. Es decir, la causalidad es prioritaria respecto de los factores de atribución subjetivos u objetivos. Es decir, primero
se analiza la causación del daño y después recién se busca o se averigua si concurre algún motivo para imputar ese daño a algún sujeto dañador en virtud de un factor de atribución objetivo o subjetivo de responsabilidad. La causalidad no requiere proximidad temporal o espacial, es decir, la causalidad que pide el código es una causalidad lógica, no cronológica. Figúrense ustedes qué pasa con el contagio. Donde se ve bien, el ejemplo de laboratorio es el estallido de una bomba con mecanismo de acción retardada. Es decir, yo pongo una bomba, pero la programo para que el daño o el estallido se produzca con posterioridad, con días después o con horas después. Es decir, la causalidad no es temporal, no requiere temporalidad espacial o temporal, sino más bien requiere una causalidad lógica, en virtud de que ese mecanismo, esa instalación de esa bomba va a causar un daño en algún momento, que puede ocurrir también con el contagio. Porque recordemos que esto se vio mucho en el contagio con el virus del HIV. Es decir, personas que se contagiaban en determinado momento y en virtud de este periodo de ventana inmunológica, de este periodo de incubación que tiene el virus, que es el plazo que va entre la infección y la aparición de los símbolos, de los signos, de los síntomas, es este periodo de ventana inmunológica donde la persona está sintomática, no sabe que está enferma, no sabe que está infectada. También podría pasar con el COVID, lo que pasa es que el tiempo de incubación aquí es menor, el tiempo promedio de incubación del COVID es de 5 días. Está sintomática y no sabe que puede contagiar, pero puede contagiar porque de hecho el asintomático puede contagiar. Y de hecho los expertos se ha probado de que el COVID tiene mayor potencialidad dañosa en los primeros días de la enfermedad cuando la persona está sintomática. Entonces, fíjense ustedes, allí no hay causalidad temporal o espacial. Puede haber una causalidad lógica y no cronológica. Y el factor de imputabilidad o atribución legal de responsabilidad, es decir, ¿cuál es el fundamento que da el legislador para imputar responsabilidad a un sujeto que ha ocasionado un daño? O dicho de otro modo, ¿por qué la ley hace responsable a una persona que ha ocasionado un daño a otro? Y allí tenemos los factores de atribución o imputación subjetivos, la culpa o el dolo, la culpa en sus vertientes de imprudencia, negligencia o impericia, el dolo, y los factores objetivos de atribución en donde se prescinde de la noción de culpa de la gente, se prescinde de la noción de reproche moral, y hablamos, por ejemplo, del riesgo creado, del riesgo provecho, del vicio o de la garantía legal que utilizamos para imputar responsabilidad al principal por los hechos dañosos causados por sus dependientes. Ahora bien, en la puntual temática del tratamiento del COVID, debemos recordar algunas fechas claves a los fines del análisis de la previsibilidad de las consecuencias de la conducta, es decir, lo que se puede prever para un hombre común, razonable y prudente, conforme el 1724 de nuestro Código Civil y Comercial, y del conocimiento que tiene que tener una persona de la enfermedad y de la ley o de las disposiciones establecidas, porque recordemos que la ley se presume conocida por todos desde el momento de la publicación en el boletín oficial, esto conforme al artículo 8 de nuestro Código Civil y Comercial. Que se exige todo esto al sujeto incumplidor, a los fines de analizar la conducta del sujeto incumplidor. Fíjese usted, en diciembre de 2019 se descubre o comienza el virus del COVID-19 en Wuhan, provincia de Hubei, China. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID como una pandemia, es decir, una epidemia que se ha extendido por varios países. ¿No les llama a ustedes la atención de diciembre hasta marzo? Tantos meses para declarar una pandemia. Porque nos parece que se ha perdido un tiempo valioso, ¿no? A los fines de la prevención de la extensión de este daño, de este virus, ¿no? El 12 de marzo del 2020 tenemos el DNU 260, el Decreto de Necesidad de Urgencia
260 del 2020, dictado por nuestro país, por el presidente de la Nación, por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia y se obliga al aislamiento social preventivo obligatorio durante 14 días a las siguientes personas. Los casos sospechosos, es decir, personas con síntomas de COVID-19, quienes posean confirmación de COVID-19 positivo, quienes en los últimos días tengan historial de viaje a zonas afectadas o de alto riesgo, no dice cuántos días, dice en los últimos días, quienes hayan estado en contacto con casos confirmados o posibles de COVID-19 y los contactos estrechos de dichas personas, por ejemplo, parientes, amigos, compañeros de trabajo. Es decir, estas personas son las que tienen que cumplir obligatoriamente con esta cuarentena de 14 días. Adviertan ustedes un dato curioso. En la Argentina se ha decretado la emergencia pública en materia de salud en el año 2002 y ha venido siendo prorrogada del año 2002. En el año 2002 el ministro de Salud era Ginés González García, el mismo ministro de Salud que tenemos en este año, donde se vuelve a prorrogar la emergencia sanitaria en materia de salud. Fíjense ustedes, ¿no? O sea que podemos decir de que en nuestro país se hace un abuso de la emergencia. Para nosotros la emergencia es la regla y la excepción es el tiempo de normalidad, digámoslo así. Todo lo transitorio o temporario en la Argentina se transforma en permanente. Y eso es porque nuestros gobernantes ejercen funciones pensando en la próxima elección y no en la próxima generación. Es decir, no tenemos políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno y que puedan ser tomadas por los diferentes gobiernos, sino que buscamos medidas cortoplacistas o de shock para tratar de paliar, lo atamos con alambre, para paliar sucesivas, ganar elecciones, pero no para ganar generaciones. Después tenemos el decreto, en el caso de mi provincia, el 16 de marzo del 2020 hay un decreto, el 432 de 2020, donde se decreta la cuarentena en mi provincia, en la provincia del Chaco, con vigencia desde el 18 del 3 del 2020, siendo la primera provincia argentina en decretar la cuarentena obligatoria. Y luego tenemos el 19 de marzo del 2020, el DNU 297 del 2020, dictado por el presidente de la Nación, por el cual dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo del corriente año. Las tecnologías de la información y la comunicación en esta sociedad globalizada de la información se encargan de que las noticias sean conocidas en tiempo real en todo el mundo. Hoy por hoy nadie puede decir que no conoce una noticia que ha ocurrido en otro país porque en tiempo real la tenemos. Aquí la realidad ha superado la realidad ha sido superada por la virtualidad. No obstante lo cual debemos recordar que los muertos y los contagiados pertenecen al campo de la realidad. Fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? Últimamente la virtualidad es más importante que la realidad, pero los contagiados y los muertos siguen perteneciendo al campo de la realidad. Y ya que hablamos de esto, vamos a entrar de lleno a analizar cuáles son las consecuencias legales que se puedan generar en el ámbito civil y penal por violación de la cuarentena. Y allí hablamos del delito de propagación de la enfermedad. Es el primer delito donde requiere que sea una conducta típica, antijurídica y culpable, como requieren todas las conductas tipificadas en el Código Penal. Es la de mayor gravedad, está prevista en el artículo 202 de nuestro Código, previendo una pena de reclusión o prisión de 3 a 15 años para aquel que propagare o transmitiere una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. El delito se consuma con la mera acción de propagar o transmitir, sin importar si se produjo el contagio real a otra persona. Es de los llamados delitos de peligro, ¿no?
decir, delitos de peligro abstracto para algunos, porque consideran de que el peligro está íncito en la conducta y que la ley penal presume que esa conducta es peligrosa, o para otros un delito de peligro concreto porque se requiere probar el peligro real en el caso concreto. La ley penal castiga la amenaza del daño a la salud pública. Y ello justifica la anticipación de la tutela penal. Justamente se anticipa la tutela penal para evitar el contagio masivo en virtud de la protección de la salud pública. El autor, es decir, el autor del delito debe tener conocimiento de la enfermedad, no de que él está contagiado, sino conocimiento de la enfermedad y del peligro de contagio. Puede haber un dolo directo, una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de la ilicitud de la conducta y que el daño se puede causar a un tercero, o puede ser también el dolo eventual, es decir, cuando habiéndose representado como posible el resultado, el contagio a una persona, y siéndole indiferente, le resulta indiferente ello y sigue adelante con su conducta, como por ejemplo tener contacto con personas u objetos sin respetar el distanciamiento social y demás recaudos de seguridad que se debe tener. Entonces, un delito de peligro que no requiere el contagio. A continuación, el artículo 203 de nuestro Código Penal establece la modalidad culposa del delito de propagación de enfermedad mediante la violación del deber de cuidado, en el caso concreto, conducta sin el debido cuidado, pero sin la intención de causar el daño, sin el dolo, castigando al que difunda la enfermedad por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas establecidos para tal fin, agravándose la pena si en virtud de esta propagación se causa la muerte o la enfermedad de una persona. El delito, y después tenemos el delito de violación de medidas contra epidemias, que está contenida en el artículo 205 de nuestro catálogo represivo, y establece una prisión de 6 meses a 2 años al que infringe dolosamente las medidas obligatorias que la autoridad competente nacional, provincial o municipal hubiera dispuesto para evitar una epidemia, con mayor razón una pandemia, y de esa forma evitar que la epidemia se introduzca en un lugar en donde no existe, o bien que no se siguiera difundiendo en un lugar donde ya existe la epidemia o la pandemia. Acá podría entrar también el incumplimiento de los respectivos protocolos que deban cumplir las instituciones, como por ejemplo sanatorios, centros de salud, geriátricos, centros de diálisis o personas físicas, mediante el distanciamiento social, el uso de barbijos o tapabocas y demás circunstancias o protocolos de seguridad. Como muchas enfermedades, el virus del COVID-19, como dijimos hoy, tiene un periodo de incubación, que en promedio data de 5 días. Es decir, que los síntomas no son inmediatos y durante esos días la persona está asintomática. La posibilidad de contagio es mayor en esos 5 días y es precisamente donde se advierte la potencialidad viral de este virus, y por lo tanto allí es donde es importante cumplir con la cuarentena para tratar de evitar la aglomeración social y respetar el distanciamiento social, el uso de tapabocas y demás para evitar el contagio masivo. Recordemos que lo que se busca no es evitar el brote, sino más bien ralentizarlo, hacerlo que sea más lento para evitar el colapso o la sobrecarga del sistema de salud. Comparativamente, en los casos de contagio de HIV por transfusión sanguínea, los tribunales argentinos entendieron que no eximía de responsabilidad a la institución sanatorial la circunstancia que al momento de la práctica del test, el donante de sangre se encontraba en el periodo de ventana o de inmunidad, inmunidad de este periodo asintomático,
toda vez que el centro de salud había incumplido con el interrogatorio al donante, es decir, para evitar si se encuentra, por ejemplo, dentro de grupos de riesgo, como por ejemplo drogadictos, o con la prueba analítica de los anticuerpos. Es decir, la jurisprudencia ha dicho que no eximía de responsabilidad al centro de salud o al banco de sangre esta circunstancia de haber recibido sangre de una persona que estaba asintomática pero que estaba infectada del HIV, y en virtud de esa sangre transfundida a otras personas habían contagiado, en virtud de que no habían cumplido con los protocolos de bioseguridad para tratar de eliminar el riesgo de contagio de esa sangre a terceros. Puntualmente en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde yo resido, se generaron varias causas penales por incumplimiento de la cuarentena, pero hay varias que están en plena etapa de investigación, y una de ellas en donde se ha pedido el procesamiento ya de las denunciadas. Esta causa fue iniciada de oficio por los fiscales federales Carniel y Sabadini ante la jueza federal Sunilda Nirenberger. Recordemos que es un delito de acción pública y por lo tanto obliga a los funcionarios públicos a denunciar, y puede ser iniciada la acción de oficio por el delito de propagación de la enfermedad en virtud de la muerte por coronavirus de una abogada de 64 años que había tenido contacto con las dos mujeres denunciadas, una médica de 77 años denominada la paciente cero del Chaco, y uno de los primeros casos confirmados en el país de coronavirus, y su hija becaria de la Universidad Nacional del Nordeste, quienes habían regresado de un viaje a España el 28 de febrero de 2020, país considerado de alto riesgo, donde contrajeron la enfermedad y continuaron desarrollando sus actividades habituales en la capital de mi ciudad, de mi provincia, debido a que no registraban síntomas. La denuncia destaca que estas mujeres sospechadas habían contagiado el virus a varias personas y se las acusa de ser las autoras del inicio de la cadena de contagios viral o comunitaria en la provincia del Chaco. Vamos a volver luego sobre este caso testigo, que nos va a servir para analizar la responsabilidad penal y civil que se puede generar de esta circunstancia puntual. Si bien la acción penal es independiente de la acción civil, de los daños y perjuicios resultantes de un mismo hecho, pueden tramitarse en esferas diferentes, pero también sabemos que puede intentarse la acción civil dentro de la esfera penal. Sabemos que existe un régimen de prejudicialidad o influencia de la acción penal sobre el proceso civil que ha sido flexibilizado o ampliado por nuestro Código Civil y Comercial, que establece como principio general que no se puede dictar la sentencia civil hasta tanto se finalice el proceso penal con una sentencia firme que así lo determine. Con excepción de las siguientes circunstancias: si la acción penal se extingue por prescripción, por muerte del imputado o por suspensión del juicio a prueba, por probation, por ejemplo; si la dilación del proceso penal provoca una frustración efectiva del derecho de la víctima a ser indemnizada en sede civil, en virtud del plazo razonable para obtener una sentencia, en virtud del artículo 18 de nuestra Constitución y 8 del Pacto de San José de Costa Rica; y si la acción civil está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Recordemos que, fundado en la independencia de la acción civil y penal, y teniendo en cuenta que en el proceso penal rige el principio de subjetividad de la pena y no se condena por factores objetivos de imputación de responsabilidad, sino por factores subjetivos como el dolo y la culpa, puede haber dictado de sentencia civil en los casos en que está fundada la acción civil en un factor objetivo de atribución de responsabilidad, aun cuando no haya finalizado el proceso penal. Es que los elementos incorporados al proceso penal serán de suma importancia en la eventual acción de daños y perjuicios, porque la sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal, es decir, la causa adecuada del daño, y de la culpa del condenado.
esas cuestiones no se pueden volver a discutir en el proceso penal, proceso civil. Es decir, que hace plena fe y produce efectos de cosa juzgada esas cuestiones, la sentencia condenatoria en el proceso penal respecto del proceso civil. A su vez, el artículo 1777 de nuestro Código Civil y Comercial contempla dos cuestiones que dice que si la sentencia penal decide que el hecho no existió en virtud de un indubio pro reo o que el imputado no participó en el mismo, estas circunstancias no pueden ser revisadas en el proceso civil, hace cosa juzgada. Y si la sentencia penal decide que el hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del imputado, por ejemplo, por sobreseguimiento, por prescripción de la acción penal, en el proceso civil puede discutirse esta cuestión en virtud de que el mismo hecho puede configurar un ilícito civil, un delito o un cuasidelito. Recordemos que la antijuridicidad o ilicitud penal es típica y formal, es decir, que para poder castigar en la sede penal debe haber una conducta previamente establecida en la norma penal, mientras que la antijuridicidad civil es atípica o material, porque dijimos que puede ser una conducta contraria a la ley o a los principios generales del derecho, a la buena fe, es decir, que es mucho más amplia que la antijuridicidad penal. Si se absuelve al imputado por alguna de las causales de justificación de la conducta que establece el artículo 34 de nuestro Código Penal, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho, dicha circunstancia hará cosa juzgada en el proceso civil y será vinculante para el juez civil, quien deberá desestimar la demanda o, en su caso, otorgar al damnificado una indemnización de equidad o que es acotada o limitada en los términos de los artículos 1718 y 1719 de nuestro Código Civil y Comercial. Pero volviendo al caso judicial del Chaco, que comentamos, al de la paciente cero, el fiscal penal deberá probar la conducta dolosa o culposa de las denunciadas en el conocimiento del virus y en la potencialidad de contagio hacia otras personas para tener por consumado el delito de propagación de la enfermedad. Pero si va por más, si el fiscal penal quiere acreditar la cadena de contagio, es decir, de que ese incumplimiento de esa propagación de la enfermedad ha causado la muerte o la enfermedad de otras personas, deberá acreditar la cadena de contagio. En virtud del incumplimiento de la cuarentena, esa cadena de contagio puede ser solicitada al Ministerio de Salud para analizar los contactos con casos sospechosos o contactos estrechos que tuvo esas personas, esas denunciadas, para ver si realmente puede acreditar algún nexo de causalidad adecuada que pueda imputarle responsabilidad civil a las denunciadas por las muertes o por la enfermedad ocasionada a terceras personas en virtud del incumplimiento de la cuarentena por parte de las denunciadas. Mientras que la actividad probatoria en la sede civil a los fines de endilgar responsabilidad civil por los daños y perjuicios a las personas que adquirieron el virus, damnificados directos o sus familiares, en caso de muerte, los damnificados indirectos, será más o menos intensa, aprovechando lo ya probado en la sede penal, y deberá centrarse en la evidencia de el daño sufrido por la víctima, muerte, lesiones o incapacidad, en concepto de indemnización por fallecimiento, pérdida de chance, incapacidad física o psíquica, lucro cesante, daño moral según corresponda, la omisión de la diligencia debida, la culpa, intención o el dolo, la intención deliberada de causar un daño, o dolo directo o dolo indirecto, en la faz civil estamos hablando, y el nexo adecuado de causalidad entre la conducta del agente y el daño. Agravado acá, teniendo en cuenta la especial consideración del agente en el caso del Chaco, porque una de las denunciadas era médica. Es decir, que aquí eleva la diligencia exigible y la previsibilidad de las consecuencias de su conducta en virtud de los conocimientos adquiridos en la ciencia y arte de curar que tenía esta persona, esto en virtud del artículo
1725 de nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, en el delito de propagación de la enfermedad y su posible derivación civil, se advierte claramente que, en la instancia penal basta la mera amenaza del daño a la salud pública para tener por configurada el delito penal, no siendo necesaria la ocurrencia del daño, en este caso la muerte o la enfermedad de la víctima, que sí se requiere en materia civil. Aunque si ello ocurre, se elevará la pena y ello tendrá por acreditada la cadena de contagio en sede penal, y eso aliviará la carga probatoria del demandante civil en la sede civil, para que nazca la obligación de indemnizar en el sujeto penal incumplidor por esta expresión típica de la responsabilidad civil, que es la faz resarcitoria. Nos parece fundamental la investigación penal preparatoria, porque todas las pruebas, por la relación de inmediatez que tienen las pruebas incorporadas al proceso penal respecto de los hechos y de las pruebas, aun cuando no haya condena del imputado, todo lo que se colecte en el proceso penal será de suma importancia en el proceso civil, ya que consideramos que será de difícil acreditación la relación de causalidad en el proceso civil, la cadena de contagio, salvo que la obtengamos a través de un informe del Ministerio de Salud, si no contamos con el expediente penal a los fines de analizar la circulación comunitaria. ¿Por qué? Justamente por la rapidez, la velocidad, la forma y la facilidad de contagio del COVID. Sobre todo en los casos de contagio de persona a persona, de la circulación comunitaria, en donde será difícil acreditar en un proceso civil la cadena de contagio y la vinculación entre el sujeto dañador y la víctima a los fines de acreditar ese nexo causal que nos permita imputarle la responsabilidad civil. Desmenuzando o analizando el caso del Chaco, vamos a analizar un poco particularmente qué ocurrió con este caso. Las acusadas regresaron al país antes de la declaración de la pandemia, regresaron el 28 de febrero. Recuerden ustedes las fechas de las que hablamos hoy, hace un momento, fechas importantes, antes de la declaración de la pandemia y antes del dictado de los decretos nacionales y provinciales que dispusieron la cuarentena. Y se presentaban asintomáticas. Para el derecho penal alcanza con el conocimiento de la existencia de la enfermedad y del peligro de contagio. Pero para el derecho civil se podría decir que no estaría acreditada la antijuridicidad, porque el DNU 260 prevé la obligatoriedad de la cuarentena para quienes en los últimos días tengan historial de viaje a zonas afectadas o de alto riesgo, no estando España comprendida en ellas al momento del dictado del decreto. No estaba comprendida en ese momento España como una zona afectada o de alto riesgo, después sí fue una zona de alto riesgo, ni tampoco, y por supuesto el factor de atribución, ya que no violaron ninguna disposición porque no había cuarentena obligatoria y se presentaban asintomáticas. Por lo tanto, la previsibilidad de las consecuencias de su conducta está en duda, ¿no? La antijuridicidad y el factor de atribución está en duda. Aunque el 260, el decreto habla de que debían necesariamente prever la obligatoriedad de la cuarentena a quienes hayan viajado en los últimos días a zonas afectadas, no estableciendo cuáles son esos últimos días. Esto nos lleva a considerar si el virus del COVID puede ser enmarcado dentro de un eximente de responsabilidad, puntualmente dentro del caso fortuito de la fuerza mayor, previsto en nuestro código en el artículo 1733 del Código Civil y Comercial. Es decir, aquel acontecimiento imprevisto o que previsto no ha podido ser evitado, que requiere los elementos de imprevisibilidad, inevitabilidad, es decir, que aunque hubiera sido imprevisto, no ha podido ser evitado a pesar de la diligencia debida que haya puesto para ello el sujeto dañador, y que se trate de un hecho ajeno, extraño
externo o ajeno a la conducta del sujeto dañador. Es decir, que el caso fortuito sea una causa extraña o ajena que fracture el nexo de causalidad adecuada que debe existir entre la conducta del sujeto dañador y el daño ocasionado a la víctima, para de esa forma poder eximir de responsabilidad total al sujeto dañador por los daños ocasionados a la víctima. Pensamos que en el caso de COVID no podemos establecer de antemano y como regla general que el mismo configura per se un caso fortuito, y en todo caso le corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si el evento cumple de manera acumulativa con estos requisitos de imprevibilidad, inevitabilidad y ajeneidad, que debe acreditar el victimario, que es el que pretende eximirse de responsabilidad en un determinado caso concreto. Habrá que tener en cuenta para ello los lineamientos de los DNU para el análisis de la responsabilidad en cada caso en particular, de acuerdo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y verificar si el victimario, por ejemplo, pertenecía a algún grupo de riesgo, por ejemplo, personal de la salud, o si había viajado a algún país o zona afectada por la pandemia y no había cumplido con la cuarentena obligatoria. Habrá que analizar en cada caso también la cuestión de los asintomáticos, ¿no?, que pueden transmitir el virus sin saber que lo tienen, pero que por negligencia o ignorancia no tomaron los recaudos necesarios al haber entrado en contacto con personas sospechadas de COVID positivo o con probabilidad de enfermedad de COVID positivo, los contactos estrechos. Es decir, todas estas cuestiones va a haber que analizar en cada caso en particular para ver si podría darse la eximente del caso fortuito en el caso puntual. Asimismo, siguiendo con el análisis de las eximentes de responsabilidad, también podríamos ver si juegan la eximente del el hecho de un tercero por el cual no debe responder. Es decir, si estas personas afectadas, esta médica y su hija, que vinieron de España a la provincia del Chaco, podrían decir de que se han infectado en virtud de un tercero por quien no deben responder. Recordemos que la eximente de el hecho o la culpa de un tercero debe ser causa única, es decir, para eximir totalmente de responsabilidad al dañador, o también que el contacto se produjo por culpa de la víctima, como eximente total o parcial de responsabilidad. Por ejemplo, si la víctima entró en contacto con la médica y su hija a sabiendas de que ellas habían regresado de un país o de una zona afectada sin haber tomado los recaudos de seguridad para reunirse con esta médica y su hija, si esto podría jugar a los fines de una eximente total o parcial de responsabilidad por culpa de la víctima. Todas estas circunstancias que se deberán analizar en cada caso en particular para verificar si podemos imputar responsabilidad, además de la responsabilidad penal por la propagación de la enfermedad, reputar o indilgar responsabilidad civil por el contagio y los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales generados a las personas que causaron muerte y enfermedad y aislamiento a personas que tuvieron que poder reponerse de la enfermedad del COVID y algunas que le ha ocasionado la muerte. Pero a la par de esta función típica y resarcitoria de la responsabilidad civil, debemos hablar de la función preventiva también de la responsabilidad civil, que está contenida en los artículos 1710 a 1713 de nuestro Código Civil y Comercial, que a manera de adelantar la tutela legal a la etapa previa a la producción del perjuicio, de manera similar a la tutela penal del delito de peligro de propagación de la enfermedad, la etapa previa, por lo que el incumplimiento de la obligación de prevención, evitar el daño o evitar las consecuencias de un daño ya producido o el agravamiento de las consecuencias de un daño ya producido, da lugar a esta acción preventiva y autónoma de manera sustancial por quien acredita un interés razonable en la prevención del daño, un interés individual o colectivo, y no es necesario que
concurra un factor de atribución objetivo o subjetivo en el sujeto dañador y el juez pueda actuar de oficio o a petición de parte. Esto es similar a la obligación de salvamento a cargo del asegurado para evitar o disminuir el daño en la medida de sus posibilidades, que está prevista en los artículos 72 y 73 de nuestra Ley de Seguros. Es decir, que así como mencionamos el deber de no dañar a otro como un principio orientador de nuestro derecho positivo, también, y que se aplica en forma transversal a todas las ramas de nuestras ciencias jurídicas, también debemos hablar de este principio de prevención del daño como uno de los principios generales del derecho privado y más fundamentalmente de la responsabilidad civil a partir de la entrada en vigencia de nuestro Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes una frase de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz: construir una cultura de la prevención no es fácil. Si bien los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios se hallan en el futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles, son los desastres que no ocurrieron. Como verán, esta frase nos da la idea de continuidad, de política de Estado, y se contrapone a cualquier política cortoplacista o de mediano plazo que pretende los gobernantes con fines electorales. La salud pública no se condice con los tiempos electorales. En cuanto a los presupuestos o elementos de la acción preventiva, debemos decir que hablamos de una antijuridicidad o ilicitud, una acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico, pero en los términos de una amenaza del daño o, en los casos en que el daño ya está producido, en evitar disminuir sus consecuencias o disminuir la agravación de ese daño ya producido, de ese daño ya en curso. El interés individual, homogéneo o colectivo, patrimonial o extrapatrimonial del demandante, la posibilidad concreta del accionado de adoptar una conducta positiva o de abstención para evitar el daño o la propagación de sus efectos o la agravación del mismo, y la relación de causalidad que debe existir entre la conducta debida y el resultado probable, que es esta amenaza del daño o, en el caso del daño ya producido, evitar las consecuencias o la agravación del mismo. Será operativa esta acción preventiva a través de las herramientas procesales que tienen nuestros códigos, que resulten más adecuadas, entre ellos la acción de amparo, las medidas cautelares en su rol preventivo, las llamadas medidas autosatisfactivas y de tutela anticipatoria, y también el mandato preventivo o de prevención, que consiste en una imposición judicial de medidas para evitar o mitigar el daño. Por su parte, si relacionamos el delito de propagación de la enfermedad y la acción preventiva civil, sobre todo en la fase de evitación del daño, vemos que hay coincidencia entre ambas, ya que en ambas figuras es necesaria la inminencia o la proximidad de un daño contra la salud pública para su configuración, no requiriéndose la concreción del resultado dañoso para que surja la responsabilidad penal y civil. Es decir, ahí hay mucha similitud entre la propagación de la enfermedad, este delito penal, y la acción preventiva en materia civil. Pensamos que en el caso del COVID-19 y los valores supremos que están en juego, como son la vida y la salud individual de las personas y la salud pública de la colectividad o de la comunidad, el instrumento de la prevención aparece como el más oportuno, ¿no? Y en ello la cuarentena aparece quizás como la más adecuada a los fines de evitar el contagio masivo y las aglomeraciones de gente, de manera de impedir la extensión del virus a determinadas comunidades. Y si hablamos de intereses colectivos, no podemos dejar de mencionar esta acción de clase que fue interpuesta en el estado de Florida por los muertos y enfermos causados por el coronavirus. Fíjense ustedes, por unos residentes de dicho estado interpusieron esta acción de clase en nombre de ellos y de todas las personas que se encuentran en situación similar,
contra la República Popular China y contra el gobierno de la ciudad de Wuhan por los daños sufridos por la pandemia, muerte, lesiones, daños materiales y también emocionales. Dice, los demandantes lo estiman en una suma que supera los 5 millones de dólares, alegando que las autoridades gubernamentales chinas tardaron en advertir al mundo acerca de la peligrosidad del virus que había sido descubierto el 3 de enero por los médicos chinos, censurando a algunos médicos chinos que no habían querido dar la información y a su vez no confirmando la transmisión comunitaria del virus hasta después del 20 de marzo. Fíjense ustedes, habíamos hablado que en Wuhan se había descubierto en diciembre de 2019 y recién después del 20 de enero el gobierno chino da a conocer de que el virus se ha propagado de persona a persona y se ha perdido un tiempo valioso a los fines de la instalación de las medidas de seguridad y en virtud de esta evitación de la posibilidad a determinados países de tomar las medidas de prevención, fundamentalmente a Estados Unidos, que es el país que mayores contagiados tiene por COVID, dicen que el gobierno chino debe responder por estos daños y perjuicios en virtud de esta acción de clase. Bueno, obviamente nuestro derecho es diferente al derecho anglosajón. Sabemos que nuestro derecho positivo se rige, es más bien un derecho que se rige por la preeminencia por la ley, ¿no? Y no por el análisis de la jurisprudencia como ocurre con el derecho anglosajón, y por lo tanto desconocemos qué puede ocurrir con esta acción de clase y si va a tener acogida favorable por parte de los tribunales norteamericanos. Todo lo reflexionado nos hace repensar si tanto a los particulares como a las autoridades públicas, si la salida de la cuarentena debe ser gradual, ¿no? Y creemos que sí, que debe ser gradual, porque de lo contrario, de esa forma vamos a evitar el rebrote que se está viendo ya en algunos lugares por haber logrado aperturas masivas apresuradas y que en ese caso se ha vuelto a la cuarentena estricta, por ejemplo, en el caso de mi ciudad. A poco que avancemos en la fase de la cuarentena, decimos que se irán levantando las restricciones, el Estado, el poder de policía sanitario del Estado irá siendo cada vez menos intenso y más permisivo con la población, y de esa manera se irán restableciendo los derechos que fueron restringidos a los particulares para que la población, la comunidad pueda comenzar a tomar nuevamente sus decisiones en materia de circulación, en materia de relaciones interpersonales con otras personas, siempre respetando los protocolos de bioseguridad a los fines de evitar el contagio masivo de personas. Cuando volvamos a la nueva normalidad, se verá si aprovechamos este periodo de prueba para incrementar o para poder mensurar el impacto colectivo que tienen las acciones individuales en materia de salud pública y en materia de salud individual, para de esa forma ver si logramos analizar desde el punto de vista positivo si la cuarentena dio sus frutos y si las medidas de distanciamiento social y obligatorio y de prevención de bioseguridad nos pueden llegar a permitir evitar la propagación del daño a nuestras ciudades, provincias y países. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas, a las inquietudes de los asistentes. Muchísimas gracias, doctor Pilota, por la excelente disertación y exhaustiva y detallada. Los vamos a invitar a los participantes que deseen hacer preguntas a habilitar sus micrófonos mientras leemos al disertante las que fueron cursadas al chat. En el mientras tanto, mientras Joaquín te traslada 2 o 3 preguntas que ya vimos en el chat, te quería consultar, Martín, primero felicitarte por tu extensa y maravillosa charla. Quería preguntarte si vos crees aplicable, de acuerdo a tu razonamiento, a la implicancia muchas veces de delitos dolosos, si crees aplicable en el caso, por ejemplo,
si se hubiera producido el contagio en el ámbito de un ejercicio profesional, si crees aplicable la exclusión de cobertura de culpa grave o dolo aplicado al contagio de COVID-19. La verdad que podría ser aplicable una exclusión de cobertura, ¿sí? ¿Por qué no? Sobre todo si logramos acreditar, por eso decimos, nos parece que es muy importante la función de las pruebas colectadas en el proceso penal por este proceso de inmediatez. Es muy importante si logramos acreditar la cadena de contagio y la conducta dolosa o culposa en esa cadena de contagio por parte del sujeto dañador, puede llegar a ser una exclusión de cobertura, ¿no? ¿Por qué no? Una conducta dolosa o de culpa grave, es una conducta grosera, extraordinaria, y podría llegar a ser utilizada por el asegurador para eximir la responsabilidad, sí, por supuesto. Y en ese orden, hablando de esta cadena de contagios, también creo que podría darse el supuesto de aplicación en el ámbito civil del supuesto de responsabilidad anónima o colectiva, que está regulado ahora en forma expresa como regla general en el 1760 del Código, 1761, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Correcto, sí, también me parece. Era un tema que yo lo había pensado analizar, pero después, por la extensión, me pareció como que debía... Pero parece interesante pensar que puede haber hipótesis donde no se conoce el autor del contagio, correcto, pero está dentro de un grupo de personas determinada, y en consecuencia, hoy la responsabilidad civil no se queda con la responsabilidad subjetiva en esos casos, sino que imputa al grupo objetivamente por la sola razón de su existencia y el anonimato que esa existencia crea, en la responsabilidad de todos los que componen ese conjunto de personas, ¿no? Sí, nos parece importante, es muy atinada tu observación, Fabiana, y yo lo había considerado, me parece que sí, allí quizá podría, como bien planteas, alivianarse un poco la carga probatoria de la víctima en cuanto al elemento de la relación de causalidad, que creo yo que es el elemento crítico en esta situación de contagio, de pandemia, en este contexto de emergencia, sobre todo por el grupo, ¿sí? Por el grupo indeterminado, ¿sí? Fíjese usted, a propósito de tu pregunta, estaba escuchando hoy una información de que aquí en el Chaco, puntualmente en Resistencia, hubo un contagio de 3 ministras del gabinete provincial que contrajeron COVID-19, y había sido que se está analizando si hace unos días, en virtud de un viaje que hizo una funcionaria del Gabinete Nacional relacionada con la protección de los pueblos originarios, había venido en el avión, y luego estas 3 funcionarias habían participado en un mismo vuelo en ese avión que venía esa funcionaria nacional, y esa funcionaria nacional, según parece, tenía conocimiento de que podía tener COVID, era un caso probable, e infectó a estas 3 personas, e infectó a los 2 pilotos del avión también. Es decir, allí podríamos plantear una situación, un escenario de un grupo determinado de personas, no sabiendo quizá cuál de ellas ha logrado el contagio, pero es un grupo indeterminado, ¿no? Que ha contagiado a estas ministras provinciales del gabinete de Capitanich, y determinar allí alguna suerte de responsabilidad colectiva, ¿no? Gracias, Martín. Voy a pasar a leer unas preguntas que se han hecho a través de la vía de chat. Martín, las primeras son 2 preguntas que podríamos resumir en una. El doctor Carlos Ver de Perú
consulta que teniendo en cuenta que en América Latina ya se tenía conocimiento de la enfermedad COVID-19 desde diciembre del 2019, si bajo las normas legales argentinas la población podría demandar al Estado si este último hipotéticamente no hubiera adoptado las medidas de seguridad correctas para evitar el contagio. A su vez, hay otra pregunta relacionada de Antequera Ríos, si cabría una acción, por ejemplo, ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por autorizar a correr en pleno pico de pandemia, autorizar a los famosos runners, a personas que para quienes son de otros países se han autorizado en determinados horarios a correr por parques y por determinados senderos, y se han producido aglomeraciones y luego de eso se han intentado correcciones y bueno, en definitiva no se sabe si se han producido contagios o no todavía a través de esas aglomeraciones. Esas dos preguntas en una, y también nos preguntan, otra es cómo está el famoso caso cero en la Justicia Federal de Resistencia, cuál es el estado procesal, o sea, hubo procesamientos en esa causa. Empiezo por la del final y después sigo con las otras. En cuanto al caso cero, la última información que tengo es que el fiscal pidió el procesamiento, solicitó a la juez federal el procesamiento de estas dos personas por el delito de propagación de la enfermedad, y creo yo que va a ir por más, porque va a ir también tratando de acreditar la cadena de contagio para vincular a esas denunciadas con la muerte ocasionada a esta abogada de 64 años que falleció en nuestra ciudad. Así que esa es la última información que tengo, no hay todavía procesamiento por parte de la juez federal. Y con respecto a la pregunta de Carlos, la verdad que es interesante, es una pregunta como para analizar en perspectiva. Yo creo que va a haber que analizar cada caso en particular para ver si hubo alguna suerte de mala praxis del Estado en el manejo de esta pandemia, ¿no? Porque es evidente que el Estado tratará por todas formas de eximir su responsabilidad, tratando de demostrar que esto es una cuestión inédita, que el virus es inédito, que hasta la Organización Mundial de la Salud desconoce cómo tratarlo, que hubo mensajes hasta, si se quiere, contradictorios de la Organización Mundial de la Salud, y de esa forma tratará por todos los medios de poder eximir su responsabilidad frente a demandas puntuales de ciudadanos afectados, ¿no? Pero habrá que analizar en cada caso concreto la responsabilidad, si puede surgir la responsabilidad por actuación ilícita del Estado o también por actuación lícita, porque también podría darse la responsabilidad civil por actuación lícita del Estado. Es decir, porque si bien el Estado dictó medidas de prevención, hay que ver si esas medidas de prevención fueron adecuadas o si fue lo suficientemente eficaz el Estado en el control de esas medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Es decir, toda circunstancia que la práctica nos va a ir desasnando, ¿no? Es decir, nos va a ir resolviendo problemas, nos va a ir respondiendo preguntas y dudas que tenemos actualmente, y que los jueces y los tribunales van a tener que ir dando respuesta a demandas sociales acumuladas que van a venir, no dudamos que van a venir, en virtud de contagios por esta mala praxis estatal, ¿no? O por mala praxis obviamente, de instituciones de salud, geriátricos, centros de transfusión de sangre, si determinados centros de salud que no cumplieron los protocolos y la gente se infectó. Es decir, todas estas circunstancias que va a haber que merituar en el caso puntual. Gracias, Martín. Doctora Sandra Ramírez, le cedemos la palabra.
Sí, muchas gracias. Buenas noches. Felicidades, Martín, una magnífica conferencia. Felicidades, Fabiana, Joaquín, Aida Argentina y Aida Joven Argentina. Realmente Gracias. estamos teniendo unas experiencias impresionantes. ¿Quién nos hubiera dicho que la pandemia nos iba a traer a la vez tanto conocimiento y tanta oportunidad para estudiar? Quería preguntar a Martín su opinión sobre, hay algunos países en los cuales se está extendiendo la práctica de una especie de conocimiento informado atípico. Algunos hospitales están están desarrollando la práctica de hacer firmar consentimientos, teóricamente consentimientos informados, pero no a los pacientes, inclusive a los parientes de los pacientes que van a visitarlos, para que liberen a la institución de cualquier posible contagio por COVID en sus instalaciones. Y en algún momento nos preguntábamos si esta práctica no puede extenderse a empresas, restaurantes, instituciones, para evitar la ola de reclamaciones que se podría dar de personas que digan haberse contagiado en esas instalaciones. ¿Qué crees, Martín, sobre esta práctica? Es muy buena la pregunta, Sandra. Yo creo que en nuestro país no servirían como eximente o como limitante de responsabilidad la firma de esta especie de consentimiento informado, porque no está prevista la posibilidad de una irresponsabilidad de antemano, es decir, no se puede prever una irresponsabilidad de antemano sin tomar los recaudos necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que son, en el caso de las instituciones de salud, debieran cumplir estrictamente con protocolos de salud para justamente evitar el contagio, y por lo tanto nos parece que esta suerte de advertencia de irresponsabilidad por contagio del virus dentro de la institución o dentro de restaurantes o dentro de lugares que se han ido abierto, que han comenzado a abrir sus puertas, no tendría andamiaje legal, no serviría para eximir de responsabilidad, justamente porque previamente deben cumplir con protocolos de bioseguridad para poder habilitarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? Doctor Carlos Muchas Ver. gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, primero felicitar a Martín por esta extensa pero muy clara conferencia, a Fabiana por la iniciativa, a Joaquín por la Aida Joven. Y yo te hacía la pregunta, Martín, porque ¿qué es lo que pasa en Perú? Se han tomado una serie de medidas, vemos que algunas funcionan, otras no, pero por ejemplo hay un tema que es muy crítico. Esta enfermedad necesita en un estadio del desarrollo de la misma de oxígeno. Los pacientes, si no tienen oxígeno, pueden llegar a colapsar y fallecer. En Perú, ¿qué ocurre? Que viene la pandemia, se toman una serie de medidas, pero nunca se preocuparon de las fábricas de oxígeno medicinal, y hoy día un cilindro de oxígeno que costaba, vamos a poner el equivalente de $100, lo consigues a 800 o 900 dólares para hacer tratamientos en casa. Luego las recargas han subido el precio a 10 veces su valor real o nominal. Entonces, el tema ahí puntual es qué cosa se podría hacer frente a esta impericia, voy a llamarle. No creo que haya mala fe. Yo no creo que haya mala fe de las autoridades, pero sí una impericia de parte del Estado de no prever estas situaciones que van a poner en riesgo la salud. Y como consecuencia de ello, sin duda, van a generar más muertes. No hablemos del tema de decisiones políticas, de aislamientos no focalizados que se aplican en la mayoría de los países en el mundo, que está generando más pobreza. Mañana más tarde una persona va a poder demandar al Estado porque lo dejó sin trabajo. Tenemos 3.2 millones de desempleos formales hoy día en Perú. Gracias nuevamente, un abrazo grande. Sí, Carlos, yo creo que tu pregunta es muy adecuada y es un poco lo que habíamos comentado. Yo creo que es evidente que puede haber responsabilidad del Estado
en virtud de no haber manejado adecuadamente esta pandemia, ¿no? En los diferentes países, ¿no? Cada uno deberá adecuarlo a su legislación y a su jurisprudencia para poder encuadrar el caso, ¿no? Pero nos parece que en líneas generales y a priori puede haber responsabilidad en virtud de, por ejemplo, no haber previsto la cantidad necesaria de respiradores para poder contener el volumen de casos y la velocidad de casos, ¿no? La velocidad de contagio. ¿Por qué? Porque nos parece que si se ha logrado, en determinados países se ha logrado una velocidad de contagios, eso quiere decir, podríamos deducir de que las medidas preventivas no han logrado ser lo adecuadamente correctos para evitar ralentizar el virus y para evitar el colapso del sistema sanitario, del sistema de salud. Entonces, por allí creo que podría haber un campo propicio para imputar responsabilidad al Estado en virtud de no haber atacado en forma temprana y preventiva la pandemia y, en ese caso, tener previstos los respiradores necesarios para, en el caso de lograrse de haber fallado en la etapa preventiva, que la etapa de la contención sea adecuada y no colapse el sistema de cama o el sistema de salud, ¿no? Así que yo creo que esto habrá que buscarlo deductivamente de las etapas previas del inicio de la cuarentena o de la pandemia para ver si el Estado fue lo suficientemente eficaz en las medidas de contención de la pandemia, ¿no? Pues hoy decíamos que lo que no se quiere evitar, no se puede evitar el brote. Lo que hay que hacer es ralentizar el brote, justamente para que el Estado pueda contener la enfermedad en condiciones de seguridad para toda la población, ¿no? Garantizar el derecho a la salud. Gracias. Yo creo, Joaquín, que el tema es inagotable. Y es tan inagotable que a vuelo así de pájaro me había anotado otros dos temas, otras dos preguntas y quedaban espacio. Ya son las 20 horas, así que vamos a ir terminando por hoy. Pero les quiero significar que este es un tema en el que seguramente seguiremos insistiendo. Yo me pregunto quizás si cabría alguna posibilidad de aplicación de la denominada teoría de los riesgos de desarrollo o eximente de riesgo de desarrollo, en la idea de la imprevisibilidad de alguna de estas cuestiones de las que venimos hablando. Y luego también me pregunto si no van a surgir supuestos de responsabilidad de las decisiones que han tomado los médicos en estas situaciones de necesidad respecto de salvar alguna vida las camas. y no atender otra, a propósito de un muy buen artículo de Adela Cortina sobre esta cuestión, que subí en el Facebook porque realmente creo que hay que masificar su lectura para empezar a desandar ese camino y a entender que debemos exigir otro tipo de respuestas a la sociedad, y no el sacrificio de una vida por otra. Así que tengo para mí que este es un tema en el que seguiremos insistiendo en los próximos meses porque merece estos andamientos específicos, ¿no? Entonces lo que quería hacer en esta despedida es, además de agradecerle nuevamente a Martín por su brillante intervención y a Joaquín por la organización impecable de siempre, es invitarlos el lunes que viene a recorrer un camino en el que también vamos a tener que adquirir nuevas habilidades. Me refiero a que vamos a organizar una charla conjuntamente con profesores de la Universidad de Deusto, de España, sobre la temática del derecho colaborativo y de la nueva forma en que los abogados debemos intervenir en los conflictos como estos, tan masivos, que las soluciones tradicionales del reclamo judicial, del reclamo ante los estados de los jueces, se muestra como ineficaz para alcanzar una mejor solución para nuestros clientes. De modo tal que los invito en un horario inhabitual, pero necesario porque estamos con 5 horas de diferencia con España, en el horario de las 4 de la tarde, el lunes que viene, que no se pierdan esta charla sobre el derecho colaborativo y la mediación como un recurso de atender este tipo de situaciones, porque creo
que los abogados necesitamos esas habilidades para este tipo de conflictos masivos donde el recurso habitual que teníamos ante la justicia se muestra, les diría, rápidamente como ineficaz. Así que los esperamos a todos ustedes. Vamos a subir la invitación por los canales habituales, así que lo verán en los chats, en LinkedIn, etc. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Joaquín. Bueno, yo quería agradecer a AIDA Argentina y a AIDA Joven la posibilidad de esta invitación, a Fabiana, a Joaquín, en cabeza de ellos, a sus respectivos grupos de trabajo, la posibilidad de poder compartir. Y a mí me quedan muchas dudas, y me quedan dudas respecto de los asintomáticos. Me quedan dudas sobre este enemigo invisible, sobre esto que nos está obligando a replantear muchas cuestiones, tanto en la vida diaria como en la vida profesional, ¿no? Como para analizar realmente qué es lo que debemos prever, ¿no? ¿Cuál es el nivel de previsión y de prevención que debemos tener en esta cuestión? Y de allí se van a aparejar muchas derivaciones, muchas consecuencias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Fabiana, y a todos los valiosos participantes de siempre por compartir una nueva jornada. Damos por finalizada esta y nos encontramos, Dios mediante, el lunes próximo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias.